Saludos queridos estudiantes, qué gusto volvernos a ver, soy Holger Pinto, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión virtual de nuestro curso Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Hoy trataremos un tema de mucha actualidad e importancia como es Todos contra la COVID-19. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Es reflexionar sobre los cuidados, sobre la prevención y sobre cómo tendríamos que actuar ante la infección de la COVID-19. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio a lo que sería nuestro tema de hoy y les voy a solicitar que por favor todos observen en su hoja de aplicación, al igual que ahora en la pantalla, este documento que es bastante importante sobre algunos casos que se dieron de coronavirus en el Perú. Cuántos que se confirmaron en su debido momento y cómo el medio de comunicación El Comercio estuvo tratando este caso. Esta noticia te invito a que la reflexiones y puedas contestar algunas preguntas sobre ella. Por ejemplo, ¿qué medidas ha tomado el gobierno? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Por qué? ¿Sabes que la COVID-19, qué es, cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y cuál es la situación actual del Perú ante esta enfermedad? Son preguntas muy importantes que te debes hacer en este momento y que seguro con tanta información en los medios de comunicación debes tener algún tipo de conocimiento. Pero ahora vamos a tratar de unificar todos esos conocimientos que tú tienes y vamos a ir avanzando en saber un poco más sobre esta enfermedad que nos está afectando como pandemia a todos nosotros. Así que vamos a continuar y vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Qué es entonces COVID-19 o la COVID-19? Bueno, primero hay que nombrarla como la COVID, siempre con el artículo femenino. El sentido de esto es porque es la enfermedad COVID-19 o la infección. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, porque ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por una cepa de coronavirus, que son unos virus que ya los conocemos más o menos desde el año 2002, que son virus que vienen de animales y que esta cepa que se ha descubierto en el año 2019 hace una referencia a las características que tiene. Por ejemplo, este es el diseño que se ha hecho normalmente y hemos estado observando, pero estas son fotografías tomadas en nanomilímetros donde podemos ver realmente cuál es la forma. No es una forma circular, sino es una forma deforme que tiene el virus. Y que tiene, sí, como ustedes observan, algunos filamentos que van saliendo de su estructura. El virus hay que entender que no es un ser vivo. El virus es una aglomeración proteica que para reproducirse va a necesitar justamente del cuerpo de algún ser vivo para poder ir desarrollándose. ¿Por qué es que se llama COVID en este caso? Bueno, la C y la O hacen referencia al término corona, justamente a esta corona que se encuentra alrededor de este virus. La B y la I significan justamente virus y la D significa disease, o sea, enfermedad. Es la enfermedad del coronavirus. ¿Por qué usaron el 19? Es para calificar en qué año apareció. Este apareció en el mes, inicios de diciembre del 2019. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son varios tipos de virus ya existentes que pueden causar enfermedades desde un resfrío hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo o SRAS, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante que nosotros sepamos, porque entonces nosotros sí conocíamos de hace mucho tiempo lo que serían los coronavirus.
sino que esta cepa ha mutado tan rápido en su transmisión que ha generado a nosotros lo que nosotros llamamos en este momento una pandemia. Pero entonces decíamos que era un virus. Según la Real Academia, el virus es un organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, capaz de multiplicarse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su propio metabolismo, o sea, de los seres vivos. Hay muchísimos virus en el mundo. Un ejemplo que afecta a muchas personas cada año es la gripe que nosotros nos da y que se contagia a través de la tos y estornudos. Es una forma muy parecida de contagio que vamos a ir descubriendo sobre este COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas de las personas que están enfermos del COVID-19? Hay 5 síntomas importantes y hay otros síntomas paralelos, pero los 5 síntomas importantes en los cuales te debes preocupar si es que tienes más de 2 de ellos es primero tener una fiebre continua, que esta fiebre continua sea de mayor de 2 días. Toma en cuenta esta circunstancia, esta fiebre tiene que ser mayor de 38 grados. Segundo, tos seca persistente, que estés tosiendo cada minuto. Entonces eso ya te va diciendo, o sea, no es solamente una inflamación a la garganta, sino que puedes tener COVID. Una dificultad para respirar, que no puedas estar respirando normalmente, estés agitado. Segundo, un dolor de garganta profundo que no te permita estar hablando continuamente. Quinto, una pérdida de olfato y de gusto. También hay otros síntomas aleatorios como por ejemplo dolores musculares, diarrea, algunos mareos y dolores de cabeza, que son muy parecidos a los de la gripe común que puedas tener. Pero no significa que eso puedan marcar y decir que vayas a tener coronavirus. Es importante porque de casi todos los descartes que se están haciendo y que vamos a poder ver después en un cuadro, nos vamos a dar cuenta de que de cada 10 personas, entre 8 o 9 no tienen coronavirus. Entonces, relacionamos algunos síntomas y creemos que ya estamos infectados. También es bien importante darnos cuenta que coincidan por lo menos más de 2 de ellos para poder entender que lo tenemos. Segundo punto es que también asombrosamente hay personas asintomáticas que no tienen ninguno de estos síntomas y son portadores del virus y lo transmiten a otras personas. Eso es lo que vamos a tratar de conversar ahora y nos hace que sea muy dañino este virus. ¿Cómo se transmite? La verdad es que la transmisión se da a través de que tú te estés tocando algún órgano sensible con tus manos. Por ejemplo, si yo toco una superficie que justamente ha hablado alguien o ha botado algún tipo de gotículas y estas han caído encima de esa superficie, yo me puedo contagiar al tocarla y luego ingerir un alimento y entra por la boca o rascarme los ojos, que es muy cotidiano, donde se dice que 36 veces en el día uno se rasca los ojos. Eso es algo que también nos está afectando bastante porque esa es una forma de transmisión. O que te rasques la nariz, que te metas el dedo a la nariz y que ahí también hay mucosa que puede recibir este virus. Por eso, tienes que lavarte las manos continuamente porque te tocas tu rostro y de esa forma ingresa el virus a nuestro organismo, que es otra forma de ingresar es cuando estás conversando con alguna persona y dentro de un lugar hay gotículas en el ambiente, o sea, gotas diminutas que tienen el virus y que tú los puedas respirar, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Entonces, cuando te dicen que la transmisión es hablar, necesitas tener una distancia de 1,5 metros para hablar con una persona, es porque estaban buscando que las gotículas vayan cayendo por su propio peso y que caigan con el virus. Pero lo que ahora se ha demostrado es que aún así, tú hablando con una persona, las gotículas microscópicas se quedan flotando en el aire y hasta que caigan va a demorar más o menos 1 hora. Entonces tú tengas una conversación larga con alguien, justamente va a poderte traer algún tipo de complicación. Esto es bueno que lo sepamos porque son las formas de transmisión y las que han hecho de que nosotros tengamos un aislamiento social obligatorio.
para que no tengamos contacto con otras personas, porque hoy en día se considera que es la única forma en la que nos podemos evitar el contagiarnos. Sí, vamos a seguir avanzando y conociendo un poco más de esta COVID. La propagación que se ha dado de virus a nivel mundial se inició, como sabemos todos, en la ciudad de Wuhan, en China. Se ha afectado, en este caso, calculamos que para el 19 de abril tengamos a más de 2 millones de personas confirmadas, ¿sí?, afectadas en el mundo, y tener a más de 100.000 muertes. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global. Es importante comprender las diferencias entre pandemia y epidemia y lo que sería endemia. Por eso es que te hemos puesto un cuadro a continuación para que tú los puedas observar. ¿De qué cosa vendría a ser cada uno de ellos? Endemia es una enfermedad infecciosa que está presente en toda una zona determinada y está durante un tiempo determinado. Mientras que la epidemia son los aumentos de casos seguido de un punto máximo y luego comienza una disminución. Ahí hay una gran diferencia, entonces ahí aumentan los casos en gran cantidad y luego vamos a pasar a una disminución, ¿no? La pandemia es que sucede en todo el mundo o más o menos en varios lugares del mundo al mismo tiempo. Para que sea pandemia es decretado por la Organización Mundial de la Salud y eso es algo que tengamos que tener en cuenta, que en este caso este virus, coronavirus, a través de la enfermedad COVID-19 es una pandemia. Seguimos conversando y te muestro ahora una imagen de la sala situacional del Perú al día sábado, sábado 11 de abril. Y acá tenemos una información donde tenemos a 6.848 muertos. Supongo que esto va a, es que diga casos, perdón, y 181 fallecidos. Supongo que esto va a aumentar con el transcurso de los tiempos y las semanas y capaz de los meses, y a una cantidad que de repente sea sumamente grande. Y gracias a que este cuadro nos permite dar el MINSA, que es el Ministerio de Salud, podemos saber cómo va avanzando nuestra enfermedad, con cuadros estadísticos donde observamos que los fallecidos en su mayoría son hombres, como vemos en este cuadro, y también en este cuadro acá, que de cada 4 fallecidos, 3 son hombres, 1 solo es mujer, y la mayoría de ellos son personas ancianas y personas con enfermedades, que eso es algo que vamos a conversar, quiénes están en riesgo ahora. Y las personas que están en riesgo son justamente las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Todos podemos enfermarnos del COVID-19, pero los que están en riesgo de fallecer son justamente las personas con algún tipo de enfermedad, no solo respiratoria, sino de otro tipo, que puede ser leucemia o puede ser diabetes, o personas con avanzada edad. Por eso es que tenemos que cuidar mucho a nuestros abuelos para evitar algún tipo de fallecimiento sobre ellos. ¿A dónde nos tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir al 113, a esta línea, y a las páginas, de repente a un correo infosalud@minsa.gov.p, que es importante que sepamos para poder llamar en caso de que nosotros sepamos que tengamos algún tipo de coronavirus. ¿Qué está pasando en el Perú? Esto es importante. El Perú confirmó el primer caso el 6 de marzo. Desde ahí no ha parado de trabajar. Hay lineamientos que se han modificado según el MINSA. El Perú cuenta con un plan de preparación y respuesta muy fuerte ante esta situación. ¿Por qué? Porque de verdad está muy preocupado. Cuenta ya con 5 hospitales listos para preparar a recibir a pacientes. Ha hecho desde un toque de queda. Tenemos a nuestro personal de salud que está a fondo, la gente está asumiendo mucha responsabilidad, hay una campaña de información a la población muy grande, se han emitido alertas epidemiológicas y el 11 de marzo se dispone una una emergencia sanitaria nacional por 90 días. Esto es importante que nosotros vayamos conociendo sobre estos cambios y la recuperación que está haciendo el Estado para conseguir algún tipo de avance. Dicho esto, vamos a hablar sobre algunas medidas de prevención que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Pero lo haremos en un segundo video que vamos a presentar a continuación, así que lo vas a tener y lo vas a poder observar, ¿sí?